Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a estar leyendo bastantes semanas de este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 11. ¿Amén? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios le ha dado pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro las de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hemos hablado ya de los dones espirituales, de lo que son, de cómo se manifiestan, ¿verdad? Decíamos, son manifestaciones del Espíritu extraordinarias, porque usted verá que estos dones usted tiene que tener sabiduría, usted tiene que tener ciencia, usted tiene que tener fe, ¿sí? Pero el don de sabiduría o de ciencia o de fe son manifestaciones del Espíritu, no es lo mismo. Recordamos esa diferencia sobre todo cuando hablamos de lenguas. Que usted hable en lenguas no significa que tenga el don de lenguas. El don de lenguas es otra cosa. Pero todos deben hablar en lenguas. Si bien no todos van a tener don de lenguas. De la misma manera, si alguien interpreta lenguas, si hay un mensaje en lenguas, alguien interpreta lenguas, no podemos decir sabe interpretar lenguas y puede interpretar a cualquiera que hable en lenguas, porque es una manifestación del Espíritu puntual en el momento que se necesita para edificación de la iglesia. Hoy vamos a hablar de un don, del don de sabiduría. Palabra de sabiduría. Es un don, como decíamos, cuando calificamos los dones, es un don de revelación. Sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritu son dones de revelación. Este don es la revelación divina de la voluntad de Dios ante una situación o en una revelación de la palabra. Es decir, la sabiduría revela qué quiere Dios que se haga con el conocimiento que cada uno tenga. Revela cómo proceder en la voluntad de Dios. Esa es una diferencia básica entre sabiduría y ciencia. Ciencia es lo que usted conoce, la sabiduría es cómo usted usa lo que conoce. Uno puede conocer, pero no saber usar. Yo conozco o sé los ingredientes de la tortilla de patatas, pero no sé hacer tortilla de patatas. ¿Ah? O sea, uno puede tener un conocimiento, pero no puede tener sabiduría para usar ese conocimiento. Y ese es el don que a uno le es dado, la palabra de sabiduría.
Esto se recibe como una guía de parte de Dios para hacer su voluntad, una guía para nuestra conducta, una guía para nuestra manera de obrar, una manera también de aconsejar a otro, siempre para edificación de la iglesia, ¿verdad? Hay cosas que usted, por ejemplo, debe ser sabio en la vida para decidir si algo es bueno o es malo. Hay cosas que de pronto no son malas, pero para usted son malas. Hay cosas que son buenas, pero a usted no le conviene. Y eso lo tenemos que manejar con sabiduría. Hay una sabiduría que usted puede tener y usted la puede usar tranquilamente. Usted, por ejemplo, es una persona alcohólica que le gusta mucho la bebida, pues usted no entra en un bar ni para tomarse un café con leche. Así usted evita esa tentación. Sería una medida sabia, ¿verdad? Sería sabio. Los demás pueden irse a tomar un café, pero usted dice, yo no voy a entrar a un bar. Entro en un bar, veo ahí todas esas bebidas, y cuando pido, estoy mirando yo para allá. Tentaciones que usted tiene que los demás no tienen. Cosas que a usted le afectan que a los demás no afectan. Hay una línea en nuestra santidad que depende de nuestra sabiduría para manejar nuestras circunstancias, para evitar nuestras circunstancias. Hay una sabiduría, pues, que es la que tenemos que tener y que tenemos que usar. En 1 Corintios 2, 6 y 7. Sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría de Dios en misterio, decía Pablo. Pablo recibió muchas veces palabra de sabiduría. Él en muchas ocasiones, y evidentemente para escribir sus cartas, el Señor le inspiró por el Espíritu, y él sabía y era consciente de lo que él lo había recibido de Dios. Por eso usted verá en sus cartas como 5 veces, y usted lo puede buscar ahí, 5 veces que Pablo dice en su carta, no quiero, hermanos, que ignoréis. Por ejemplo, en otro lugar dice, acerca de los que duermen, no quiero, hermanos, que ignoréis. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Siendo lo que yo he recibido, lo he recibido para edificación de la iglesia, lo he recibido para los demás. ¿Qué estamos definiendo? Estamos definiendo lo que Pablo llama palabra de sabiduría. En griego no hay artículo, son solo 2 palabras. La palabra y sabiduría. La palabra es la palabra logos en griego. La palabra logos en griego es algo dicho. Muchas veces se dice, verbo significa la palabra, logos significa la palabra. En realidad significa algo dicho. Le explico la diferencia. No es palabra como decir casa, como decir piano, como decir banca, como decir mesa. Eso no es un logos. Logos es la palabra que expresa una idea, que expresa un pensamiento. Por lo tanto, también se puede traducir por discurso, por asunto, por exposición. Todo eso son logos. Es decir, son maneras, palabras mediante las cuales se transmite una idea. Y por lo tanto la palabra no es tanto una significación de la palabra en sí, es decir, no es tanto decir ha dicho tal cosa, sino que tal cosa es lo importante. Si yo digo, ha dicho que esto es blanco, lo importante no es que ha dicho la palabra, sino lo importante es que eso es blanco. Porque esa palabra sirve para transmitir esa idea. Eso viene de la palabra lego, que significa decir. Entonces la palabra decir, pues evidentemente significa
en griego, colocar delante de alguien, exponer, poner delante de alguien algo. Y logos, por lo tanto, es una palabra que no es necesariamente hablada, no es necesariamente algo que usted va a oír con sus orejas, pero es algo que va a ser expuesto, que va a conocer. No hay artículo, no es una palabra, ni es la palabra como algo desligado de la verdad que expresa, sino que es la verdad que expresa, pero que somos capaces de hablar. ¿Cuántas veces usted no es capaz de decir lo que quiere decir? ¿Verdad? ¿Cuántas veces queremos decir algo y no sabemos cómo? No entendemos cómo. Entonces, esa palabra podríamos traducir que es una porción, es como una pincelada de algo. Porque palabra de sabiduría no es toda la sabiduría de Dios, no es toda la sabiduría del Espíritu, pero es una palabra. Yo me pongo aquí, voy a hablar, y hermano, les voy a hablar una palabra sobre el amor de Dios. No les voy a hablar todo el amor de Dios, una palabra sobre el amor de Dios, una porción, un pensamiento, una idea, una verdad. No es toda la verdad, una palabra. Palabra de sabiduría es eso. No es que Dios le va a dar una sabiduría para entender todos los misterios, sino que es que Dios le va a dar una palabra, una porción. El énfasis no está en la palabra, sino en la sabiduría. No está en decir tiene que ser hablado, no está en decir tiene que ser dicho, sino en la sabiduría que el Señor pueda darle a usted. La palabra sabiduría, la palabra Sofía, que es una palabra común, no tiene ningún secreto. Significa sabiduría en todos los sentidos que usted la quiera usar. Pero, por lo tanto, no es solo la palabra de algo, sino lo que decían. Esta palabra sabiduría era muy conocida por los corintios. Los corintios, ya lo dijimos, eran gentiles. Ellos vivían en la idolatría. Habían movimientos gnósticos que la base de todo era el conocimiento. Los griegos, la base de todo era el conocimiento. Nosotros tenemos heredado de los griegos la cultura. De los romanos heredamos el orden militar, heredamos el orden social, pero de los griegos heredamos la cultura. La cultura griega era lo que había en ese tiempo. De hecho, usted sabe, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Fue escrito en el Imperio Romano, pero no fue escrito en latín. Fue escrito en griego. Fue escrito en Israel, pero no fue escrito en hebreo. Fue escrito en griego, porque era el idioma que se hablaba. Era el idioma de la cultura, ¿no? Entonces, ese idioma era que todo el mundo pues tenía su opinión. Clemente de Alejandría decía que la sabiduría era el conocimiento de cosas humanas y divinas y de sus causas. Aristóteles, que era prepararse los mejores fines usando los mejores medios. En fin, cada uno tenía su definición. Pero hay una palabra de sabiduría que puede venir de Dios. Tenemos que hablar de esto, clases de sabiduría. Clases. No toda la sabiduría es igual. Hay una sabiduría del mundo. Esa sabiduría viene de nuestra mente, viene de nuestro conocimiento, viene de nuestra experiencia, viene de nuestra comunión con otras personas, de nuestra comunión social, y no es ni mala ni buena. Depende cómo la use. O sea que no vamos a decir, no, es del mundo, esto hay que rechazarlo. No, la sabiduría natural del mundo, buena, porque es una de las cosas que tenemos, porque somos imagen de Dios, y Dios es sabio. Entonces nosotros tenemos sabiduría y podemos manejar
En el mundo hay gente muy sabia, en el mundo hay gente muy inteligente, ¿verdad? Pero hay también una sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no viene de nuestra mente, sino que viene por revelación de parte de Dios. Por eso es que a veces la palabra no se entiende, ¿verdad? Nos falta esa revelación. Usted conoce la palabra, se la aprende de memoria, entiende el texto porque está en castellano, usted entiende lo que dice, pero no entiende lo que significa. Porque aunque entiende y sabe, es decir, tiene ciencia, pero no tiene sabiduría. Es una sabiduría que viene. ¿Y viene cómo? No viene de la comunión con el hombre, sino de la comunión con Dios. Por eso decimos, usted cuando lee la Biblia debe orar. Debe orar a Dios para que la lectura de la Biblia no sea una lectura humana solamente. Cualquiera puede leer la Biblia, cualquiera puede aprendérsela de memoria, si tiene memoria. Cualquiera puede manejarle, cualquiera puede dar conferencias sobre la Biblia, pero solamente aquellos que tienen comunión con Dios pueden dar predicaciones ungidas, pueden hablar la palabra de Dios como debe hablarse. Porque el tipo de sabiduría que tengamos va a marcar nuestra conducta. Porque la sabiduría es lo que usted hace con lo que sabe. Es decir, lo que usted actúa con lo que sabe. No es un conocimiento intelectual. Si solo es un conocimiento intelectual no vale para nada. Si usted dice, yo sé que tengo que hacer eso, y no lo hace, su sabiduría no vale para nada. Usted puede saber todos los misterios, pero si no puede hacer nada, entonces realmente la sabiduría no sirve. Cuando la sabiduría sirve es cuando se traduce. Yo sé que tengo que hacer eso y lo hago. ¿Usted sabe hacer tortilla de patatas? Me he liado con la tortilla hoy. ¿Ah? ¿Usted sabe batir huevos? Sí. Pues hay que batirlos. O sea, no basta que usted ya se baten los huevos. Bátelos. La sabiduría tiene que moverle a la conducta, tiene que moverle a la acción. En Santiago 3, del 13 al 17. Santiago 3, 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Si vamos a hablar de sabiduría, tenemos que hablar de este texto. Este texto nos habla de la sabiduría. Santiago está en un contexto de maestros. Está diciendo, no queráis ser maestros, no queráis ser sabios, y ahí pone estos textos sobre la sabiduría. Fíjense cómo empezamos. Vamos a examinarlo bastante. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hay un sabio por aquí, háganos una exposición. Venga a predicarnos. Hay un sabio por aquí de conferencias, de estudios. No, hay un sabio, muestre por su buena conducta. Porque cuando usted ve que alguien se comporta sabiamente, usted sabe que es sabio. Cuando alguien se comporta neciamente, sabe que no tiene sabiduría. Porque la sabiduría, como dijimos, es la que va a marcar nuestra conducta, es la que forma nuestra conducta, es la que obra en nuestra conducta.
Por tanto, Santiago nos está diciendo que hay una sabiduría del mundo. Fíjese cuál es la sabiduría, porque cuando la buena conducta no se muestra en mansedumbre, no se muestra como se tiene que mostrar, dice: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. En esto mostramos si somos sabios. No nos jactamos de esa sabiduría, porque esa sabiduría no es la verdadera, cuando hay esos celos amargos. Eso fue lo que pasó en Corinto. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación. 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía conocimiento, bastante conocimiento. Dice la Biblia que habían sido enriquecidos en eso, pero no tenía sabiduría. Ese conocimiento lo estaban usando para pelearse entre ellos. ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el que mejor lo hace? Ese conocimiento no lo estaban usando sabiamente. ¿Y qué había producido esa sabiduría o ese conocimiento? Había producido celos, contiendas y disensiones. Por eso nos dice Santiago: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Hay una sabiduría que lleva a eso. La palabra celos no es una palabra que tenga connotaciones negativas. Significa querer, ser como o alcanzar algo. Y por lo tanto puede tener una connotación negativa y una connotación positiva. La negativa es la envidia. La positiva es la motivación. Mira, la envidia nunca es buena. La envidia siempre es mala. No hay sana envidia. Porque la envidia pone la atención en otra persona. Yo quiero ser como otra persona es. Eso nunca es bueno. Fíjense, hay como, me parece que son 12 o 13 clases de narices. Hay narices romanas, griegas, aguileñas. Yo no me las sé todas. Usted quiere puede consultar por ahí a Google. Desde clases de nariz, y le salen ahí todas las clases de nariz, una clase. Pero sabe que nadie va a un centro de estética y dice: yo quiero una nariz aguileña. No, dice: yo quiero la nariz de fulano. Yo quiero la nariz de tal actor, de tal actriz, de tal persona, ¿verdad? Porque lo que estamos mirando es lo que otro es. Entonces a mí me gustaría, no sé, tocar el piano como Samuel. No, usted tiene que querer tocar el piano bien, no como Samuel. Porque no ponemos el ojo en Samuel, por eso envidiamos. No, pero eso es una sana envidia. No, es una sana envidia. No hay sana envidia. Ahora hay una motivación. Sí. Usted ve a alguien tocar bien el piano y dice: voy a llegar aquí. O no, quién sabe. Pero no me interesa ser como Samuel, me interesa tocar bien el piano.
Me interesa hacer las cosas bien. Me interesa tener una ley bonita, no me interesa tener una ley como ese señor. Por lo tanto, cuando esos celos son amargos, si es envidia, ese deseo, ese anhelo, eso en vez de ser una motivación va a ser una amargura. En principio la palabra amargo significaba, porque Ceritella, significaba hilar por un sueldo. Producir hilo por un sueldo. Al final acabó significando cualquier trabajo remunerado, cualquier persona que trabajaba para otro, y en política pues llegó a ser la persona ambiciosa que está anhelando y deseando tener el mejor lugar. Y esto nos produce dos actitudes que en ninguna manera son sabias, aunque pueda parecerlo. Hay dos actitudes que a veces se confunden con actitudes sabias. Una es la contención, otra es la jactancia. A veces pensamos que una persona sabia es capaz de contender y de vencer cualquier argumento. O pensamos que una persona sabia puede jactarse de lo que sabe. Ambas cosas son perjudiciales. Si hay celos amargos y contención, no os jactéis. Es la tentación de irritarse y ganar a cualquier precio. Nosotros podemos ver eso en el mundo mucho. Cuando no se consigue lo que admiramos, nos amargamos y actuamos en contra del otro, atacando a la persona y no a la idea. Es decir, atacamos a la persona y no al logos, no a la idea que expresa, sino a la persona en sí. Esto lo estamos viendo últimamente con los políticos, ¿verdad? Últimamente lo estamos viendo mucho. Pero mire, ya con el Señor pasó eso. En Marcos 15:10. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Qué era lo que envidiaban de Jesús los principales sacerdotes? Porque ellos envidiaron a Jesús. Fíjense, ellos pensaron que el mundo se iba tras Jesús. Y ellos querían que el mundo se fuera tras ellos y no tras Jesús. Y aquí podían haber tomado dos opciones. Una, eso podría haberles motivado a esforzarse y hacer las cosas bien para que el mundo se fuera con ellos. O podía motivarles a la envidia y hacer las cosas mal y procurar acabar con Jesús. Y eligieron lo segundo. Tuvieron celos, pero de los malos, de los amargos. ¿Ah? Tuvieron celo, que es bueno que usted tenga celo, es bueno que usted tenga ese deseo de ser lo que quiera ser, pero al mismo tiempo también eso es un peligro cuando no lo sabemos usar con sabiduría. De esa manera, al no encontrar argumentos contra el otro, al no encontrar maneras, y como queremos ganar porque somos contenciosos, y ser contencioso quiere decir que quiero ganar, no que quiero que gane el otro. Entonces, como yo soy así, entonces no vamos a hablar de nada, solo voy a ir en contra de esa persona, a descalificar a esa persona. La contención, por lo tanto, es un resultado de la envidia, un resultado de esa actitud mala que forma parte de una consecuencia de la sabiduría del mundo. Por lo tanto, dice que si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones,
no os jactéis. Esta es la tentación de presumir. Presumir de lo que sabemos. Presumir de lo que entendemos. ¿Qué sucede cuando no conseguimos lo que admiramos? ¿Qué sucede cuando no llegamos a conseguir lo que queremos? Entonces intentamos hacer ver que lo hemos conseguido. Procuramos decir y dar a conocer o decir que la gente sepa que nosotros hemos conseguido lo que no hemos conseguido. ¿Cómo se traduce eso? Usted lo va a identificar en el mundo. Incluso en la iglesia lo va a identificar. Esa persona que no puede tener éxito, pero se viste como la actriz de éxito, como la cantante de éxito. Habla como la cantante de éxito. Vive como la cantante de éxito. Nos peinamos como la cantante de éxito. O quien sea el influencer que uno quiera seguir. Uno sigue ese influencer porque uno no es influencer. ¿Ah? ¿Qué hacen los varones? ¿Qué hacen los varones? Los varones se visten una camiseta del Barça con un nombre atrás, de quien sea, pero no son. No son. Ni son del Barça, ni son jugadores del Barça, ni son el señor que pone ahí detrás. No lo son. Y después cuando el señor ese gana un partido dice, hemos ganado, y usted no ha ganado nada. Absolutamente nada. Pero nos estamos jactando. ¿Ah? Llegamos a la final, wow, somos campeones. Somos campeones, hemos ganado. Hemos logrado tal, hemos logrado tal. No hemos logrado nada. Pero estamos imitando porque no podemos ser ellos. Y como no puedo ser él, me hago ahí el pelo como él lo lleva, me visto como él se viste, ando como él anda, me identifico con él, y ya el colmo del colmo, ¿qué hago? Me jacto. Este domingo ganamos nosotros. No ganó nada este domingo. Ellos sí ganaron. Usted no. Es común, hermano. Es común. Creyentes aprenden a hablar, aprenden a comportarse como si fueran pastores, como si fueran ancianos, como si fueran predicadores. Y le hablan a usted con esa confianza y parece que usted dice, oye, este hermano, qué buen hermano es, ¿cuánto sabe de la Biblia? Simplemente está jactándose. Cuando conseguimos imitar suficientemente a otro, entonces aparece esa jactancia. ¿Y para qué queremos esa jactancia? Para disimular nuestra ignorancia. Qué feliz estoy de que mi equipo haya ganado la copa, para disimular que yo no he ganado nada, para disimular que yo realmente no estoy ahí, que no vivo eso, pero me jacto de lo que consiguen. Y cuando me jacto de lo que consiguen, ¿qué hago? Dice Santiago, no mintáis contra la verdad. No mintáis contra la verdad. Hay peligros en esa sabiduría. Mire, el primer peligro de la sabiduría humana, de la mala sabiduría, es el fanatismo. Fanatismo implica tener una opinión sin razonar. Fíjese la diferencia. Yo a veces le decía a los jóvenes, si usted quiere no hacer lo que hace su padre, no lo haga,
pero no lo haga por rebeldía, no lo haga porque lo hace su padre. Si mi padre le gusta lo blanco, a mí me gusta lo negro. ¿Por qué? Porque a mi padre le gusta lo blanco. Eso no es una razón. Si a usted le gusta lo negro, está muy bien, pero diga por qué. Las cosas que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted hace, la sabiduría que usted aplica, lo que usted hace en su vida tiene que tener un motivo. Y el motivo no puede ser porque sí. Tiene que haber un motivo. El fanatismo ha movido muchas doctrinas falsas. Y no hablo solamente de doctrinas religiosas, también doctrinas políticas, doctrinas sociales. Ese fanatismo ha llevado a muchos errores, porque la sabiduría mundana puede caer en el fanatismo y puede caer en el resentimiento. Se trata al oponente como un enemigo, abatir, y los argumentos de él nos dañan, nos molestan. Yo he visto debates políticos en el que nadie escucha a nadie, cada uno vaya a contar su rollo. Amén, amén. ¿Ah? No están dialogando, no están debatiendo, solo están llegando allí a hablar de lo suyo. Hay un resentimiento ahí. Miren las elecciones, yo le voy a decir una idea, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero yo digo, las elecciones no las gana nadie, porque las elecciones no son para ganar o perder, son para conocer el grado de aceptación que tiene sus ideas. Imagine que yo quisiera pintar la iglesia y vamos a hacer un referéndum. ¿De qué color pintamos la iglesia? Usted quiere pintarla de amarillo y otro la quiere pintar de verde. Gana el de verde, pero en realidad no es que gane. Solamente hemos averiguado que hay más gente que la quiere pintar de verde que gente que la quiera pintar de amarillo. Pero eso no es malo para el amarillo. Ni es bueno para el verde, es simplemente un hecho. El verde no puede decir he ganado. ¿Qué has ganado? No has ganado nada. Simplemente es que hay más gente que está de acuerdo contigo. Que eso no quiere decir tampoco que tengas razón. Pero bueno, en un país democrático se hará lo que la democracia diga. Y gobernará el que haya tenido más gente que lo haya votado. Que no quiere decir que sea el mejor. Ni tampoco el peor. Pero así es la sabiduría humana. No tiene otra cosa que resentirse cuando alguien no está de acuerdo porque no tiene argumentos. También es egoísta porque nos preocupamos más de nuestro argumento que del argumento del otro. No queremos soltar nuestro argumento. Lo que nosotros pensamos nos quedamos allí pase lo que pase. No escuchamos el argumento del otro, solo el nuestro. Y por lo tanto es una sabiduría que nos lleva a la arrogancia, a sentirnos orgullosos, a sentirnos arrogantes. Queremos saberlo todo, no necesitamos escuchar, no necesitamos considerar al oponente. Esto se llama jactancia, ¿verdad? El verdadero sabio es más consciente de lo que ignora que de lo que sabe. Verdadero sabio es más consciente de que todavía ignora mucho más de lo que sabe. Y por lo tanto siempre busca. Nunca cree haber llegado al final. Siempre va a buscar más sabiduría. Por lo tanto, si tiene esa clase de celos amargos, sepa que eso no viene de la sabiduría de Dios. Si tiene esa jactancia, no. ¿Cómo vamos a describir esa sabiduría? Vamos a mirar un momento la sabiduría. ¿Cómo la describimos? Santiago 3:15.
terrenal, animal, diabólica. Mira, lo primero que tenemos que entender es que no nacemos sabios, no nacemos sabiendo. En 1 Corintios 4, 6 y 7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya dijimos que en Corinto lo que faltaba era sabiduría. Ciencia tenían bastante, conocimiento tenían bastante, sabiduría poca. Y eso hacía que su conducta fuera una conducta de contención. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de este, yo soy de aquel otro. Eso nunca es sabio, ¿verdad? Cuando Pablo les está hablando, les dice que no os envanezcáis unos contra otros. Pero fíjense lo que dice. ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué sabe usted que no lo haya recibido de otra persona? Del maestro de escuela, de sus padres, de la iglesia, de los amigos, de las noticias, de Google, no sé. Pero ¿qué tiene usted que no lo haya recibido de algún sitio? Entonces, si todo lo que tenemos lo hemos recibido, ¿de qué nos jactamos? De lo que otros sabían antes que nosotros ya. Nosotros tenemos que entender que la sabiduría nos ha llegado a través de otros, porque nosotros no nacemos sabios. Ahora, la cuestión es saber de quién le llega a usted la sabiduría. Es decir, a quién escucha, a quién le importa. Hay sabiduría que viene de arriba, hay sabiduría que viene de abajo, hay sabiduría buena, hay sabiduría mala. ¿A quién escucha? ¿Cuál es la sabiduría que usted está recibiendo hoy? ¿Dónde está usted buscando hoy la sabiduría? ¿Está buscándola en gente del mundo? ¿Cómo leímos esta mañana en el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Por qué? Porque le lleva camino de pecadores. ¿Y qué pasa cuando vamos en camino de pecadores? Que acabamos sentados en la silla de los escarnecedores. Allí estamos quietos, tranquilos, y hemos llegado al final. Bueno, ¿a quién escuchamos? ¿De quién aprendemos? ¿Usted quiere aprender algo? Usted va a ir a un maestro bueno, ¿verdad? Usted va a saber aprender, porque todo lo que usted sabe lo ha recibido. Por tanto, lo que nosotros miramos ahora es si estamos recibiendo una sabiduría del mundo. ¿Cómo es esa sabiduría del mundo? Terrenal, animal, diabólica. Tenemos que examinar eso, ¿verdad? Vamos a examinar eso, hermano. ¿Qué significa terrenal? Evidentemente significa que es de la tierra. Significa que no desciende de lo alto. Significa que su fuente no es Dios. Su origen es terrenal, lo aprendemos del hombre. Tenemos unos horizontes terrenales. El hombre no puede alcanzar más sabiduría que esa.
el hombre llega a un punto que ya no puede saber más. Nosotros no podemos saber más porque no hemos llegado a más. Usamos métodos terrestres, usamos los métodos de este mundo, no estamos usando la oración, ¿verdad? Me imagino que nadie aquí ha orado a Dios para que le revele la tabla de multiplicar. ¿Ah? Sabiduría terrestre, sabiduría humana, nada de malo en ella, ¿verdad? O sea, nada de malo, pero no hay oración. Los motivos de esa sabiduría también van a ser terrestres, van a tener que ver con nuestro bienestar, con nuestra vida en la tierra. ¿Para qué quiere usted saber multiplicar? A lo mejor para que no le roben cuando va a comprar. Está bien, pero no tiene nada de espiritual, ¿verdad? No tiene nada, solamente está pensando en lo suyo y todo esto. Y por lo tanto, esa sabiduría le va a llevar a un éxito, si lo alcanza, le va a llevar a un éxito terrenal. No va a lograr más que cosas de este mundo, cosas grandes, cosas importantes. Usted va a llegar a tener yates, va a tener cosas, no sé. O si a usted le gusta la sabiduría, usted va a saber, va a ser una enciclopedia viviente, no sé. Pero en todo caso, en fin, a lo mejor usted consigue que le llamen Google porque lo sabe todo, ¿no? Le llaman Google porque tiene respuesta para todo. No sé, pero en todo caso, todo va a ser terrenal. Porque es la sabiduría terrenal. En esa sabiduría se crece, se aprende, se va aprendiendo. Jesús la aprendió. En Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría. Le dice, pero él no sabía todo. Él sabía todo. Pero como hombre, como humano, como usted y como yo, él aprendió la sabiduría de este mundo. Aprendió la sabiduría terrenal. Aunque él naturalmente tenía toda la sabiduría. En Isaías 11:2. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Reposará sobre él, hablaba del Mesías que venía, hablaba de Jesús. En profecía dice que sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Por tanto, esta sabiduría humana del mundo es la sabiduría terrenal. Es buena, es mala, es terrenal. ¿Ah? No tiene nada de espiritual, que es justamente lo que significa la otra palabra. Cuando decimos que la sabiduría es terrenal, animal, cuando decimos que es animal, queremos decir que no es espiritual. La palabra en griego es psique. El hombre está compuesto de 3 partes. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique, que por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Estas 3 partes del ser, para los griegos, para la filosofía griega, el cuerpo, que es el soma, pues era la carne, la sangre, en fin, lo que es el cuerpo. Esto no tiene secreto ninguno y estamos todos de acuerdo. Lo que ya no vamos a estar de acuerdo es en lo otro, pero en este punto del cuerpo vamos a estar de acuerdo con la filosofía griega. El cuerpo es el cuerpo. Pero según la filosofía griega, el espíritu, que es el neuma, era lo que nos diferenciaba del animal.
es decir, lo que nos daba voluntad, lo que nos daba sabiduría, etc. Y el alma, que es el psique, era la vida física que también poseen los animales. Nosotros esto lo invertimos. Para nosotros el espíritu es la vida y el alma es la personalidad. Ellos pensaban así, por lo tanto cuando dice que sin alma, se refiere que no tiene espíritu, que no es espiritual. En la cultura griega significa que es alguien sensual o carnal, contrario a lo espiritual. El hombre tiene valores espirituales y tiene valores animales, ¿no? Nosotros hacemos cosas porque somos cuerpos, y como los animales comemos, como los animales dormimos, como los animales hacemos muchas cosas, pero también tenemos una vida espiritual. Esa sabiduría no vale para esa vida espiritual, solo vale para la vida carnal. Toda esa sabiduría se destruye con la tierra, se destruye en la tierra. Es algo que le sirve para sobrevivir aquí y que cuando usted muera pues se le acabó, ¿eh? De manera que no tiene unos fines espirituales, sino solamente animales. Nosotros disponemos de esa sabiduría, todos disponemos de esa sabiduría, y también disponemos de una sabiduría espiritual, espero, pero todos la tenemos que aprender a acomodarnos a la sabiduría correcta para las cosas espirituales y a la sabiduría correcta para las cosas terrenales. En 1 Corintios 2, 13 y 14, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. lo que está diciendo es: nosotros estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Todos somos hombres naturales, todos somos personas naturales. Wow, a lo menos que hay algún extraterrestre por aquí. Sí, todos somos gente natural, ¿ah? Pero nuestra naturaleza humana no es capaz de concebir las cosas del espíritu, esa sabiduría. Por eso en 1 Corintios 3:3 volvemos a leer: Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. sois carnales. Es decir, usted tiene el Espíritu de Dios, usted puede ser espiritual, pero también puede ser carnal, porque también es humano. Por lo tanto, todos tenemos esa naturaleza y esa sabiduría. En Judas 19, Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. los sensuales que no tienen el Espíritu, ¿ah? Los carnales, los que no andan en el Espíritu. Por tanto, tenemos una sabiduría que es terrenal, de este mundo, y vale para este mundo, que es animal, que vale para este cuerpo, y que es diabólica. ¿Qué queremos decir con esto? No es que venga del diablo, pero es la que usa el diablo. El diablo usa esa sabiduría, usa esa lógica humana, esa manera de pensar del hombre, para tentarle y para meterse ahí. En Santiago 3:6, Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el
cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La palabra es inflamada por el infierno. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que usted hable por el espíritu de los demonios, pero las ideas que nosotros tenemos, los conceptos que tenemos, la sabiduría que recibimos, si no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría que el diablo usa para que nosotros nos apartemos de Dios. ¿Cómo lo hace? 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos nos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios. ¿Quién ha elaborado esas doctrinas? Hay del demonio. Las han elaborado los hombres. Pero el diablo ha usado esa sabiduría. Ha usado esos pensamientos. Ha usado esas ideas. Que no dejan de ser ideas humanas. Tampoco es que sean ideas súper espirituales. Pero que son las que usa el diablo. Porque la sabiduría de este mundo es diabólica. Es la que usa el diablo. Una de las maneras que la usa es fabricando argumentos. Y hoy tenemos muchos argumentos en el mundo que no tienen sentido, pero que han levantado doctrinas. ¿Quieren un ejemplo? Se lo doy. El aborto no es la interrupción del embarazo. Una interrupción es para algo que se puede continuar. Si no se puede continuar, no lo está interrumpiendo, lo está matando. Pero tenemos un argumento por ahí que no se lo voy a contar. Pero tenemos por ahí un argumento que ahora parece que el abortar, no, eso es una interrupción apenas. Yo puedo interrumpir una conversación, porque usted después puede seguir con ella. Pero si yo le pego un tiro cuando usted está hablando, yo no puedo, no, yo interrumpí la conversación. Usted no interrumpió la conversación, se cargó a la persona. Eso no es una interrupción. ¿Quién sacaría ese argumento, hermano? A mí me parece tan obvio. Yo digo, de verdad los hombres piensan así. Pero mire, así piensan, ¿no? Porque esta es una sabiduría diabólica. La otra manera que usa esta sabiduría diabólica es la imitación. Imita las cosas de Dios. En Éxodo 7:11. Entonces llamó también Faraón a sabios hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Cuando Moisés convirtió la vara en serpiente delante de Faraón, él pensó que sus argumentos eran definitivos. Él dijo, cuando Faraón vea esto va a alucinar en colores. Pero resulta que Faraón llama a los hechiceros y hacen lo mismo. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen con la vara de Dios? ¿Lo hacen con el Espíritu de Dios? No, lo hacen con sus encantamientos. De esa manera después se convierte el agua en sangre. Éxodo 7:22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Cuál fue la consecuencia de esa imitación? Faraón podía haber reconocido el poder del Dios de Israel que convertía el agua en sangre. Pero lo que hizo fue mirar a los hechiceros, que también lo hicieron, y su corazón se endureció. Así es que el diablo ataca a las personas.
Usted cree que Dios hace algo, el mundo también lo hace, fulano también lo hace, el otro también lo hace. Cuando salen las ganas en Éxodo 8:7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Así también las ganas, hermano. Dos maneras que esta sabiduría es diabólica. Fabricando argumentos a nuestra mente y haciendo que haya experiencias. Dice, mire que Dios sana. Y alguien le dice, no, también los médicos. Yo una vez le dije a una compañera de trabajo así, viendo a ver qué me decía. Le dije que teníamos un hermano en la iglesia que el Señor le había sanado el SIDA. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, es que a veces los médicos se equivocan en los análisis. Hay argumentos. Hay sabiduría humana, hermano. Eso lo está usando el diablo. Usted no quiere que eso llegue a usted. Cuide lo que mira. Cuide lo que lee. Cuide a quien pide consejo. Cuide su entorno. Porque esta sabiduría humana, que no es mala, que es muy buena en este mundo y que solo vale para este mundo, pero es la que usa el diablo. Por eso le dice diabólica. Porque el diablo usa argumentos, el diablo usa imitaciones, el diablo trata de engañarnos. Eva fue engañada por la serpiente porque la escuchó. Se puso a conversar con ella. Se puso a hablar con ella. ¿Ah? Y ella le fue dando argumentitos. Y al final cayó. Pobre Eva, y pobres de nosotros. Porque cuando nosotros nos ponemos a mirar esas cosas, hermano, ahora nos quedan tantas. Pero no crea que antes no. Antes nos llegaban por otros medios, nos llegaban por medios impresos, nos llegaban por conferencias sociales, nos llegaban por donde fuera. Ahora llegan por internet, antes era por la radio. En fin, da igual, siempre ha habido eso. Siempre han habido esos argumentos, siempre han habido esas imitaciones, que lo que buscan es apartarle de Dios. Por eso hablamos de la sabiduría humana. Hay una sabiduría humana. Hay también una sabiduría divina. Todavía tenemos que hablar algo más de la sabiduría humana. Lo vamos a dejar ahí, porque ya es la hora. ¿Sí? Sí, hermano, yo no tengo prisa, hermano. No, hermano, yo tengo esto, voy a seguir dando. No, hermano, vamos a hacer las cosas con calma. Próxima semana seguimos hablando. Si el Señor no ha venido, si ha venido ya no hace falta hablar. Entonces, vamos a dejarlo para la semana que viene. Pónganos en pie, hermano, vamos a cantarle al Señor. La ley de Jehová. Que creo que es cuando